Argumentos, gracias por estar en sintonía y es momento de iniciar nuestro segmento de entrevista. Nos acompaña la abogada y experta en el tema migratorio, María Montoya, para conversar sobre distintas inquietudes que puede tener nuestra audiencia en nuestra edición de hoy, así como también algunas de las preguntas más frecuentes por parte de los migrantes venezolanos, aquellos que se encuentran en el exterior y pues también tienen algunos problemas con sus papeles, con todos estos trámites. Bueno, son muchas las preguntas que vamos a estar abordando hoy, así como el contexto actual, también los nuevos requisitos de Estados Unidos para los migrantes venezolanos luego de los anuncios que se realizaran unos meses atrás. Le damos la bienvenida a la abogada María Montoya y gracias por estar en Argumentos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por asistir nuevamente a aclarar las dudas que pueda tener el día de hoy nuestra audiencia, que recordamos las pueden hacer a nuestras cuentas en redes sociales. ¿Cómo nos puede hacer su pregunta? @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Y vamos a iniciar conversando por los temas que han sido noticia con el anuncio pues, de Estados Unidos de este nuevo estatuto. Veíamos los requisitos en el bloque anterior, ser venezolano uno de los miembros de ese grupo familiar, además tener un patrocinante en Estados Unidos, ¿no? Son muchos los requisitos y son también muchas las preguntas por parte de la población migrante. María. Sí, lo primero que hay que aclarar es que al que van a solicitar el principal debe ser sine qua non venezolano sin otra nacionalidad. Los otros integrantes de esa familia que se adhieren a esta figura principal solicitada, no importa que tengan doble nacionalidad. Okay. Porque sucede que hay familias donde la pareja, papá y mamá, uno de ellos tiene doble nacionalidad y el otro no. Entonces, el que solamente es venezolano, si tiene un patrocinante en Estados Unidos, pudiera solicitarlo a él y en consecuencia al resto del grupo familiar, sin que esto sea un impedimento para ellos ser elegibles, ya que la indicación es única exclusivamente para el solicitado principal. Ahora, el anuncio de esta medida, por un lado, fue aplaudido, por otro criticado. Por aquellos que lo aplauden, dicen que por fin se acaba todos los peligros que traía consigo esa travesía por la selva del Darién, que pues motivó a algunos venezolanos a hacer trágico camino, porque las historias que hemos escuchado pues son bastante aterradoras y aún así, en medio pues de toda esa ola de sucesos catastróficos, pues veíamos cómo muchos migrantes continuaban por ese tránsito, algunos engañados. Revisábamos pues distintas causas. Por parte del Ejecutivo se dice que también había un tema político de por medio. Lo cierto es que muchos venezolanos, la mayoría de ellos estaban ya en otro país, no en Venezuela, por ejemplo Colombia, Perú, y tras la pandemia no se vieron quizá digamos, en una situación cómoda o que mejoró su situación respecto a cuando estaban en Venezuela, y en vez de regresar a nuestro país decidieron emprender ese camino por la selva del Darién y luego por otros países más de Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. Una vez anunciado esa nueva política de Estados Unidos, pues muchos quedaron en el camino y en otros países varados. Ha empezado ese proceso de regresar, pero ¿cuánto hay por resolver en ese tema migratorio, no? Sí, el tema es que los países, llamémoslo en este momento receptores, sí, que son los países de Centroamérica que tuvieron que atravesar los migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién con pretensiones de llegar al norte del continente, ahora quedaron con cierta responsabilidad, primero porque hay una responsabilidad internacional de protección. La protección internacional a migrantes desplazados de manera forzosa es obligatoria para la mayoría de los países que son parte, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero ¿cuál es la solución o qué es lo que están haciendo para aportar soluciones a los venezolanos? Hay muchos que han decidido no regresar al país, hay algunos otros que han decidido quedarse en México, en Costa Rica, se han regresado hasta Colombia, pero no regresan directamente a Venezuela, quizás porque todavía no tienen la certeza, el saber, si en el país van a lograr satisfacer sus necesidades básicas. Ahora bien, los que están quedándose en estos países o quizás están retornando hacia Colombia, Perú y Ecuador, que son los grandes receptores de venezolanos. Sí. ¿Cuál es el tema con ellos? ¿Cómo iban a entrar luego en retorno a estos países cuando el único que no solicita visa de entrada para los venezolanos es Colombia? ¿Sí? ¿Cuál iba a ser el estatus en el cual ellos van a quedar luego de haber retornado después de esa travesía?
Eso es una pregunta interesante que habría que ver y también evaluar las políticas públicas de ese país para pues acoger a estos venezolanos que decidieron regresar porque seguramente ya estaban en ese país con una vida hecha incluso, pero buscando mejorar su calidad de vida, decidieron ir hacia Estados Unidos. Bueno, y es uno de los temas que está sobre la mesa en esas conversaciones bilaterales tras la reanudación de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Obviamente son muchas más las preguntas que las respuestas que hay al momento. Lo que sabemos es que es parte de la mesa de diálogo. Sin embargo, quisiéramos tener más respuestas sobre eso. ¿Cuáles serán, digamos, esas medidas o esos anuncios para proteger a los venezolanos que retornan y también las medidas que debería anunciar el Estado venezolano? Fíjate, en Colombia, por ejemplo, cuando vemos el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, también vemos en materia migratoria cómo comienza a movilizarse la información y entonces vemos también una matriz de opinión que dicen lo complicado que es, por ejemplo, regularizar un profesional en Colombia, cómo homologar yo mi título allá y la letanía por la cual yo debo atravesar siendo venezolano para yo acreditar mis credenciales académicas en ese país. Cosa por ejemplo, los casos que nosotros hemos atendido en la consultoría son verídicas. Tenemos médicos que han pasado hasta 3 y 4 años tratando de homologar su título de especialidad, no el de médico, sino el de la especialización. Y han tenido incluso que interponer recursos ante el Ministerio de Educación para hacer válido su derecho de poder homologar el título. Entonces, una de las principales cosas sería evaluar la cantidad de venezolanos profesionales dentro de esta comunidad venezolana que existe en Colombia para poder aportarles si ya están establecidos en ese país. Bueno, al menos ha estado en parte de los discursos de Gustavo Petro. Sí. Esperemos que se realicen los procesos para colaborar a que esta situación se normalice. Que no se quede en el discurso, claro, sino que las políticas públicas sean efectivas. Luego, ¿cómo está el asunto de la inserción laboral de estos venezolanos que están regresando después de la travesía por el Darién? ¿Están siendo reinsertados o van a tener que hacer una doble o una triple migración? Eso también hay que evaluarlo. Y definitivamente lo que incluso he comentado contigo en alguna otra entrevista, la educación migratoria que no existe ni en Latinoamérica ni en Centroamérica. Vemos que sigue migrando la población venezolana, ya alcanzamos los 7.1 millones de venezolanos migrantes y no existen políticas públicas reales para educar a la población de los países receptores en cuanto a la migración, bien sea la venezolana o la migración en general, y por qué es beneficioso para una sociedad recibir mano de obra calificada, recibir ciudadanos que pueden aportar a la sociedad. Ese tipo de cosas hace falta todavía ajustarlas en todos estos países. Bueno, y muchas veces leemos en las redes sociales comentarios también positivos, porque no todo es malo, no todo es xenofobia. Por ejemplo, en Chile es muy bien apreciada la población venezolana que ha llegado, los médicos venezolanos en los hospitales, todo el aporte que han hecho a la salud pública de este país, también en Argentina. En fin, hay varios países como que hay, digamos, una política de recibimiento positiva en líneas generales, porque también se han registrado casos de xenofobia, pero digamos, países como Perú y Colombia son los que en mayor cantidad de casos se han venido reportando hechos violentos contra venezolanos, hacia la mujer venezolana también violencia doméstica o violencia de género. Sí. Trata de personas. Sí, por eso te comentaba lo importante que es el generar políticas públicas educativas, porque si dentro de la psiquis de esa población de cualquiera de los dos países, por no decir uno u otro, sigue existiendo el hecho de que las venezolanas, por hablar de la mujer, vinieron a quitarnos nuestras plazas de trabajo o vinieron a hacer actividades irregulares o ejercer actividades irregulares en nuestro país. También el tema de la viralización no planificada del contenido, se viraliza más lo malo que lo bueno, sí, porque por ejemplo no hablamos o no escuchamos mucho hablar de una venezolana que hace parte del equipo de la NASA. Uh-huh. O sea, un cargo importantísimo a nivel global y es algo de lo que no escuchamos más sobre lo malo, y eso está también en el hecho de no generar políticas donde hablemos de las cosas positivas. Las malas, por supuesto, que hay que darles visibilidad para poder atacarlas. Pero muchas veces las noticias positivas no tienen la cantidad de likes, ni de retweets, ni lo comparten, ni se hacen virales a veces en redes sociales. Pareciera no convenientes. Sí, pero las noticias negativas, bueno, corren como pólvora y muchas veces a la población le gusta compartir ese tipo de mensajes, sobre todo videos con violencia. A veces son los más compartidos, lamentablemente. Sí. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre estos temas de migración
Así que usted también, si tiene preguntas en casa sobre, bueno, quizá también tiene familiares en el exterior que tienen dudas y preguntas, porque también vamos a estar hablando sobre los trámites, los procesos migratorios que los venezolanos tienen que realizar en los consulados, en las embajadas. Todos estos temas los vamos a estar acá abordando en Argumentos, así que no dude en realizar su pregunta a nuestra abogada experta en el tema migratorio, María Montoya. Ya volvemos.